Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este video corto se lo vamos a dedicar al filtro crossover que incluyen estos bonitos altavoces Philips fabricados a final de la década de los años 60. Creo que son del año 65 al año 68. Les cuento en detalle. Estos son unos pequeños altavoces de bajo costo de la serie de alta fidelidad de Philips de 3 vías que llevan un buffer que estamos reparando, pero que tuvimos oportunidad de oírlo antes de hacer esto, de unas 8 pulgadas de diámetro nominal, acompañados con un midrange encargado de reproducir el registro vocal de 5 pulgadas de diámetro nominal y un tweeter de cúpula fenólica originalmente encargados, por supuesto, de reproducir el registro agudo. Están metidos en un gabinete acústico hecho de una madera relativamente blanda, que se parece bastante a la viruta de madera encolada con cola blanca, en una configuración suspensión acústica. La suspensión acústica es aquella que emplea el aire contenido dentro del gabinete como parte del resorte o como parte de la suspensión del buffer. Entonces, la elasticidad de la suspensión del buffer, que es esta goma que está acá, la elasticidad de la araña que estaba originalmente aquí, que pronto vamos a sustituir, y la elasticidad del aire contenido aquí adentro se suman y junto con la masa móvil de este diafragma dan una frecuencia de resonancia a partir de la cual este altavoz es capaz de reproducir graves. Normalmente para una pieza de este tamaño se sintoniza a 60 Hz. 60 Hz no será la mejor frecuencia, pero permite hacer un gabinete relativamente pequeño. Para bajar a 50 Hz necesitamos un gabinete bastante más grande, como por ejemplo este, pero ya cambiaría el formato del altavoz, si no sería un bookshelf compacto, sino sería un bookshelf tamaño estándar. Y no sería tan cómodo colocarlo dentro de una habitación, aunque ciertamente se podrían conseguir un sonido algo más interesante. Pero el tema de este video no es ese. El tema de este video es el filtro crossover, que en el caso de este altavoz es un filtro interesante. No será el mejor filtro del mundo, pero sí es un filtro interesante. ¿Comparado con qué? Pues en este altavoz Pioneer, el modelo CS33 del catálogo de 1972, tenemos un enorme buffer, realmente muy escaso. Tenemos un componente para reproducir las altas frecuencias, al que no llamaré tweeter porque no está cortado en 3 kHz, y la división de frecuencias la hace este simple y triste capacitor de poliéster metalizado. Así que esto es un filtro de primer orden que apenas funciona. Mientras que Philips nos ha obsequiado en su pequeño altavoz de bajo costo un filtro crossover realmente interesante por un montón de razones que les voy a comentar. En principio es un filtro crossover de 3 vías, lógico, porque tenemos 3 componentes. Es un filtro crossover de segundo orden, porque tenemos 2 componentes de filtrado en una malla junto con el parlante para cada parlante. De la siguiente manera: la señal que viene del amplificador a través de esta pareja de cables blancos color crema tiene que pasar por esta bobina y este capacitor para poder ir al buffer. Eso es un filtro de segundo orden, pasa abajo con una pendiente de caída de 12 decibeles por octava. La señal del amplificador tiene que pasar por esta bobina y este capacitor, y luego por esta bobina y este capacitor, que forman un filtro pasa alto y un filtro pasa bajo, para cortar los bajos y los agudos y llegar al midrange. Al midrange no deben llegar bajos porque explotaría la distorsión, y no deberían llegar agudos porque sonaría horrible. Y finalmente la señal debe pasar por esta bobina que está acá y este capacitor que vemos aquí, que es un poliéster metalizado de 8.6 microfarad para 100 voltios de alta calidad, para alimentar al tweeter. Vamos a ver el tweeter aquí. Eso es un tweeter de cúpula de material fenólico de 1 pulgada de diámetro nominal. El diámetro nominal no es el de la montura, el diámetro nominal es el del diafragma propiamente dicho. ¿Y por qué este filtro crossover es interesante? Bueno, en principio porque casi nunca los altavoces de bajo costo llevan un filtro crossover de segundo orden. Lo normal es tomar un capacitor grande para alimentar al midrange y que él se filtre solo los agudos, y un capacitor más pequeño para filtrar al tweeter, y ya. Eso es lo más común para este tipo de altavoz. Pero Philips nos ha regalado un bonito filtro crossover algo más sofisticado, que ya vamos a ver en detalle.
Para filtrar la señal a los bajos, como les conté, se usa alguna de estas dos bobinas, cualquiera de los dos porque en realidad son del mismo tamaño. Esta es una bobina de alambre de cobre libre de oxígeno, bobinado sobre un núcleo de hierro laminado al estilo de Westinghouse, y eso es muy interesante. Miren, las bobinas que se usan típicamente en los filtros crossover son como esta. Aunque esto es un transformador, ¿no? Obviamente, pero básicamente las bobinas que se usan en los filtros crossover, por ejemplo, los que usa JBL, son cosas de esta. Este no es el mejor material ni es la mejor manera de hacer una bobina para crossover. Lo que es curioso es que JBL en sus altavoces de alta gama, me refiero a los JBL 4350, 4355 y 4333, que lo pueden ver en una entrada de mi blog Santiago de León Audio en WordPress, donde lo pueden ver con todos detalles, con un montón de fotos, utilizaron núcleos laminados de hierro para las bobinas como este. Mientras que Philips nos ha regalado algo muchísimo mejor. Miren esto, vamos a ver si la cámara nos permite enfocarlo y verlo. Eso es un núcleo semejante en rendimiento y en características al de un transformador toroidal, aunque legalmente no es un toroidal. Este tipo de transformador yo lo he nombrado antes, pero no había tenido oportunidad de mostrárselo, y es un transformador al estilo Westinghouse. ¿Y por qué no se los había podido mostrar? Porque, por ejemplo, el Nakamichi 1000, al cual le dedicaremos una restauración más adelante en este canal, tiene, no como bobina de filtro crossover, sino como transformador, una cosa como esta. Pero está metido dentro de un depósito de brea y no se puede ver desde afuera. Ustedes recordarán un video, dos videos que dediqué a la etapa de potencia y preamplificador Amcron, modelos 150. Y les comentaba que una de las cosas sofisticadas que tenía este preamplificador es que su transformador de alimentación estaba completamente blindado dentro de una caja metálica para que el campo electromagnético que él produce a su alrededor no produjera interferencia electromagnética. Bueno, pues ese transformador es un Westinghouse, que es como un toroidal pero un poquito más barato de hacer, metido dentro de una caja llena de brea. En este caso, el filtro de Philips usa dos bobinas con núcleo Westinghouse, cosa que me parece de alta gama, me parece una cosa muy curiosa, porque ellas no producen interferencia electromagnética a su alrededor, aunque no tengan un depósito sellado y no estén cubiertas de brea. Pero, curiosamente, lo que tiene el mejor rendimiento no son estas piezas, porque tienen que sufrir la distorsión armónica en corriente que produce la histéresis del laminado de hierro. Las que producen el mejor sonido en realidad son estas bobinas. Estos carretes no hacen absolutamente nada, solo contienen el alambre de cobre. Estas bobinas con núcleo de aire producen un sonido mejor porque no tienen histéresis del material ferromagnético, y suenan mucho mejor porque no tienen distorsión armónica. Pero tienen la dificultad de que sí crean un campo magnético a su alrededor y pueden inducir señal de aquí para acá. Eso está mal hecho. Nunca se ponen dos bobinas con su eje perpendicular en un filtro crossover. En el próximo video corto les sigo contando acerca de este interesante crossover y del bonito sonido que estos altavoces son capaces de dar.